Sean bienvenidos al séptimo encuentro de diseño y comunicación visual. Yo soy el doctor Jorge Luis Rodríguez Aguilar, profesor de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, y hoy tengo el placer inmenso de compartir con ustedes un tema que es fascinante. Es el tema que, según los diseñadores, se convierte en el tour de force, ¿sí? Porque tiene todas las categorías posibles del diseño, que es la dimensión icónica. Por lo tanto, vamos a ver algunos códigos gráficos, vamos a ver el signo como elemento identificatorio o identificativo, y finalmente vamos a ver algunos modelos de significación y los atributos que pertenecen a estas relaciones de lo que a veces comúnmente se denomina o se clasifica como isotipos y logotipos. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Como siempre hago, me gustaría iniciar hoy la clase con una frase, y esta vez he decidido compartir con ustedes una de Edgar Degas, un importante pintor del siglo XIX y XX francés, que nos dijo que diseñar o el diseño no es lo que tú ves, sino lo que debes hacer que otras personas vean. Y eso evidentemente nos lleva a lo que hoy les propongo como tema, que es establecer ese principio de hasta dónde lo que se transmite, hasta dónde lo que uno hace realmente llega de la manera correcta en el receptor. Si todo ejercicio de diseño tiene que tener claro que lo que se transmite tiene que llegar sin ningún tipo de problemas ni interferencia al público. Por lo tanto, esto nos hace ver también cierta relación de similitud con la primera frase que trabajamos en el primer encuentro, que era de Cicerón, que lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. Por lo tanto, fíjense qué cercanas están estas dos frases. Lo importante es establecer un principio para hacer que otras personas vean lo que realmente tú intentas transmitir. Esto lo podemos ver rápidamente con estas tres imágenes. Son tres marcas, por decirle de alguna manera rápida. Indeleble, indeleble estudio. El ink está en azul. Fíjense que esto inmediatamente, por la relación que tiene con la semántica, indeleble nos recuerda una palabra en español que quiere decir que no se borra, que es permanente. Pero ink en inglés tinta. Entonces empezamos a hacer asociaciones y ¿qué nos dice? Bueno, esto puede representar un estudio donde se hacen algún tipo de arte. ¿Pero qué tipo de arte es indeleble? Es con tinta, si es permanente, el tatuaje. Por lo tanto, nos está remitiendo, si lo vemos de alguna manera, a un estudio donde se hacen tatuajes. Tenemos otro elemento del lado izquierdo inferior, bipolar. Miren qué elegante para representar lo que transmite la bipolaridad. Si solamente dos signos gráficos. Un doble punto y un paréntesis, que si lo vemos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, nos establece la relación para diferenciar lo que es la tristeza de la alegría, que es, en fin, la bipolaridad, es decir, esa relación entre un espíritu cambiante constantemente. Y por último tenemos una imagen que es posiblemente más fácil de entender, porque alude a una revista de cine, Movie Magazine, y es esta revista abierta, o este libro abierto, este elemento tan reconocible, que tiene en sus bordes, bueno, pues los cuadritos que nos permiten identificar inmediatamente a la cinta fílmica. Por lo tanto, estamos viendo que estos elementos nos ayudan de una manera rápida e inmediata a comprender el mensaje que nos está transmitiendo el que lo creó. Bien, los códigos gráficos son todos aquellos elementos que de alguna manera funcionan como entes comunicativos en el proceso de diseño. Así que entre los más comunes podemos encontrar lo que se llaman marcas y identidades, que muchas veces la gente confunden con o le dicen los logotipos. Y después vamos a ver más adelante que no necesariamente es así, porque el logotipo alude solamente a un modelo de representación, pero es en el lenguaje cotidiano, es como a veces se les conoce. Bueno, pero son elementos que lo que están tratando es de distinguir e identificar una determinada producción o también un servicio, un tipo de organización, que es el indicador más confiable, en este caso, de la calidad y de ese valor o de la fiabilidad que origina este elemento al cual representa. Vamos a ver que las marcas e identidades constituyen la manera comunicativa más internacional que se conoce. Precisamente, si nos fijamos o recordamos la clase anterior, vamos a ver que las marcas e identidades se convierten o se comportan como símbolos, que son convenciones, como ya dijimos, que pueden ser reconocidas por todo el mundo. Bueno, pues las marcas e identidades van a permitir establecer un tipo de vínculos que, más allá de ese presupuesto inicial, lo que pretende establecer es precisamente una relación simbólica con esa organización que está tratando de identificar y transmitir, evidentemente, un mensaje que sea unívoco para todo el mundo, que se pueda comprender rápidamente por todos los consumidores.
Aquí vemos la identidad de las cafeterías de rápido, que para mí es una de las más efectivas que se han creado en Cuba. No tiene ningún tipo de ambigüedad, se puede comprender inmediatamente, incluso desde el movimiento de un auto, y es agradable también por el uso de los colores y de estos elementos. Por lo tanto, cada producto o organización tiene un carácter propio, de ahí que cada producto, cada organización necesita una marca específica que lo identifique a él, no a otra. Y las marcas e identidades se establecen entonces como un elemento que da personalidad. Y como da personalidad, tiene que ser trabajado a partir de los problemas propios de ese elemento al cual nosotros vamos a representar. De estos productos o de estos grados de afinidad, que pueden ser cualitativos o no, que intentan mostrarnos. Las marcas e identidades son signos gráficos que aluden o hacen referencia a quien emite el mensaje y por tanto son la forma primaria de expresión de una identidad con un emisor. Según Joan Costa, nos dice que la marca tiene en primer lugar el sentido de la información funcional, pues constituye un elemento referencial de orientación en la localización de un producto entre muchos, al cual yo le agrego modestamente para identificarlo y para diferenciarlo de la competencia. Sí, hay que establecer ese principio. Tú tienes que lograr identificarlo, pero también lograr diferenciarlo de ese mundo externo que está lleno constantemente de imágenes que lo que establecen es la presencia de un producto. Nuestros deseos de compra siempre, de adquisición, de consumo, están regidos por elementos que son simbólicos, por elementos sígnicos que están unidos indisolublemente con la marca, en este caso con la identidad. Vamos a recordar que los símbolos son una expresión humana y como vimos en el encuentro pasado, son la representación perceptible de una idea con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Es decir, se puso de acuerdo todo el mundo para entender que esto es un símbolo. Aquí tenemos de nuevo la paloma de la paz, la paloma con su ramo de oliva en la boca. Son la forma de exteriorizar un pensamiento, una idea, incluso cuando esta idea es abstracta, como en este caso la paz, que es algo totalmente complejo de representar. Pero también son un medio de expresión al que se atribuye un significado convencional y en cuya génesis, es decir, en cuyo origen, se encuentra la semejanza, que puede ser real o imaginada, con lo que esto significa. Y por último, su valor se puede determinar a partir de los niveles de reconocimiento y de memoria que hacemos que esta marca perdure, es decir, que este símbolo perdure en la mente de cada cual. Fíjense que esto es importante, reconocerlo, pero también grabarlo, que tenga perdurabilidad en nuestra memoria. Vamos a ver esto con un ejemplo. Tenemos la calavera. La calavera es un elemento natural que siempre está asociado con la muerte. Sí, pero también tiene otras relaciones simbólicas de asociación que han sido establecidas a partir de esa misma relación histórica que tiene el elemento sígnico de la calavera. Por ejemplo, se ha relacionado con la piratería, se ha relacionado con el veneno, con todos los elementos de la esoteria, con la brujería y también con el rock, con el heavy metal. ¿Por qué? Aunque todos no compartamos estas relaciones, ya dije que son convenciones y nosotros no somos quien para cambiarlas. Se han establecido así históricamente. ¿Cuáles son los elementos que comparten? Bueno, se relaciona con el miedo, con el temor, con la oscuridad, con el peligro que transmiten estos elementos, también con la agresividad que pueden tener, con ese carácter oscuro, con la fuerza, con lo malévolo. Es decir, son relaciones que se establecen y el mundo funciona así a partir de relaciones sígnicas, simbólicas. Vamos a ver que para la semiótica, que es ese proceso grande de comunicación humana que vamos a estar estableciendo con los signos, el símbolo es un elemento fundamental. El símbolo es un elemento que determina y que marca, posiblemente más allá que otros. Pero vamos a ver que esa semiótica, por ejemplo, Platón decía que era la relación que existía entre las palabras y las cosas que designaban. Fíjense ustedes, Platón que claro estaba de eso. Después con el tiempo, en el siglo XIX, Saussure nos dice que era una ciencia específica donde había una relación en sistema entre los signos gracias a los cuales el hombre se podía comunicar. Y al mismo tiempo Peirce nos decía que era el estudio de los signos en un entorno social, al cual yo le agrego también modestamente su uso y su interpretación, porque nosotros estamos estableciendo un proceso de interpretación y de uso del signo en el espacio social en que nos encontramos. Vamos a ver entonces que el signo es esa partícula pequeña, posiblemente la más pequeña dentro de ese campo inmenso de la expresión, que nosotros ya por temas anteriores hemos visto que se comporta como significado y como significante, es decir, como una imagen conceptual y como una imagen sensorial que puede ser representada. Por lo tanto, tiene que establecer una relación de significación natural y convencional. Pero también tenemos el caso del signo,
que solo puede tener una relación de significado convencional. Dentro de la comunicación visual aparece un elemento clave, que en este caso es el signo identificatorio, que no es más que ese elemento que a veces le decimos logotipo, pero puede también ser un símbolo, un monograma, un uniforme, la bandera, un escudo, cuya función específica es individualizar a una entidad que está emitiendo un mensaje específico, es decir, presentar un emisor. Vamos a decirlo de otra manera, que el poder simbólico que intenta transmitir este elemento no solamente es el más importante, sino que designa, que marca y que cualifica inmediatamente a un determinado emisor. Por lo tanto, diseñar un signo identificatorio tiene que tener una resonancia simbólica importante y de todas maneras se sigue convirtiendo en elemento participativo de la creación de un diálogo social. Vamos a ver esto con un ejemplo. Tenemos aquí el identificador de Apple, ¿sí? La manzana que todos conocen, que representa la marca Apple, la manzana mordida de Apple. Es un signo identificatorio, como hemos visto, que utiliza una de las marcas más potentes que hay hoy en día. Pero ¿cuáles son sus valores asociados? Vemos que la manzana se asocia a un alimento bueno y saludable, un alimento, vamos a decir, común en toda una cultura determinada. Pero también se asocia con el fruto prohibido de la historia bíblica del jardín del Edén, la manzana que mordió Eva. También en la literatura, sobre todo en el romanticismo, que nos ha llegado desde obras literarias para niños, vemos que la manzana fue la perdición de Blancanieves. Y también la hemos visto en el arte. Y aquí tenemos una obra de Magritte que es conocidísima y que él con sus juegos representó, intentando decir que eso no era una manzana propiamente. Y ahí vemos un principio semiótico, porque realmente no es una manzana, es la representación de la manzana. Pero bueno, vamos a ver que todos estos elementos son denominadores comunes que han estado asociados a esta marca, a este símbolo que se utiliza para representar a Apple y que establece una relación seductora, persuasiva, tentadora, deseable, sublime, artística. Todos estos son elementos, todos estos son atributos que Mac inteligentemente y estratégicamente ha utilizado, de los cuales se ha apropiado para vender una marca y para transmitirte todas estas sensaciones y que tú seas parte de ese producto que estás comprando. Por lo tanto, diseñar una marca no es nada ingenuo, es algo que se piensa, es algo que tiene detrás una intención clara. Y eso nos lleva a los modelos de significación, que son todos estos elementos, son todos estos modos, son todas estas maneras que nos permiten expresar una identidad mediante determinados elementos formales. Sirven porque nos ayudan a poder percibir, comprender y analizar las decisiones que se toman y que se deben tener en cuenta para realizar una operación determinada, pero también para el poder que se está tratando de transmitir. En consecuencia, será más adecuada o menos adecuada para resolver un problema de diseño en el grado, en la dependencia que seamos más eficaces o no con la marca que estamos estableciendo. Hay un principio también que descansa y que tiene que ver con la síntesis, y es menos es más. Eso es fundamental para una identidad, para una marca, y es esa relación que hay entre la semántica y la sintáctica en un signo. Lo vemos desde la semántica en el que queremos comunicar, es decir, la síntesis conceptual, pero cuidado, atención, no todos los elementos que uno tiene en la cabeza, no todas las ideas pueden ser representadas. De ahora, desde la sintáctica lo vemos en el cómo vamos a comunicarlo, que es la síntesis formal. Y tenemos otro problema, que no todos los elementos que a nosotros nos interesan pueden aparecer en esa marca o en esa identidad. Es decir, son elementos simbólicos, reducen a la menor expresión lo que uno quiere comunicar. Vamos a ver que estos elementos o modelos de la significación no necesariamente van a aparecer de una manera individual en las marcas. Es decir, hay marcas, hay identidades donde aparecen 2 y 3 modelos a la vez. Y vamos a ver estos modelos, por ejemplo. Está el modelo sígnico-icónico, que es el del isotipo, donde fundamental lo que aparece es una imagen. Tenemos el signo tipográfico o logotipo, que generalmente se mal comprende, que es donde aparece solamente el texto. Tenemos el signo compositivo, que no es más que el isologotipo, donde se mezcla la parte de la imagen, el imagotipo, con la parte textual o logotípica. Tenemos el signo cromático, que es aquel cuyo color es el que comunica, es el que transmite, es el elemento que tiene el protagonismo, más allá de que si es imagen o si es texto. Y tenemos finalmente el signo tipológico, que son más bien estilos de comunicación, estilos que se han establecido, como pueden ser las banderas, los escudos, que viene de la heráldica, y que lo que establece es
vamos a decir que prácticamente una manera consecutiva ya tradicional de representar algo. Vamos a ver el signo icónico o isotipo, que es ese signo visual compuesto solo por imágenes, como ya dije, a partir de normas y patrones culturales. Aquí tenemos de los más conocidos, por ejemplo, el bastón de Nike, que ya tuvo que quitar la palabra porque no era necesario. Ya este elemento, que posiblemente hoy sea uno de los más identificativos en el mundo, es reconocible inmediatamente. Pero tenemos también la marca de Mercedes-Benz o el timón de la Mercedes-Benz, la concha de Shell, que alude al principio en el cual se extraía ese aceite que tenía que ver con las conchas, con las ostras. Tenemos el caminante de Johnny Walker, que también ya ha prescindido de la firma de Johnny Walker. Tenemos el oso panda de World Wide Foundation. Tenemos el león rampante de la Peugeot, o la marca del león como se conoce. Y tenemos el símbolo de la Playboy, que ha dejado de ser lo que en su origen fue para convertirse también en un elemento que tiene que ver con una cultura determinada. Todos estos son elementos simbólicos que nos aluden inmediatamente a la iconicidad de la marca. El segundo elemento, el segundo modelo, es el signo tipográfico, es decir, el logotipo, o ese signo visual compuesto por letras cuya función principal es la de individualizar a la identidad que emite el mensaje. Y aquí tenemos la elegante tipografía que representa Kubanacan. Tenemos también la grafía con la que se ha representado Greenpeace, que es un poco más manual, un poco más cercana a las personas. Tenemos la de Ford, que a lo mejor intentó en su momento significar que ese Ford era hecho a mano, por eso esa marca caligráfica. Tenemos otra, con la maqueta de La Habana, que es tan geométrica y que nos alude inmediatamente a la arquitectura o a los elementos geométricos que tienen que ver con lo que la maqueta intenta representar. Tenemos a Marex, a Cuba de Moda, a MTV. Son imágenes donde el texto lo dice todo y no necesita nada más. El tercer elemento, que son los signos compositivos, es decir, el tercer modelo de significación, son los signos compositivos o isologotipos, que son signos visuales compuestos. Por lo tanto, se integran de la misma manera la imagen y el texto. Pero vamos a ver que estos textos y estas imágenes, que no pueden separarse, como vemos en todas estas marcas, pudiera llegar, dado el caso de una fuerza mayor y del posicionamiento de este elemento en la mente de las personas, a transformarse. Creo que de todos estos, el único que pudiera en un momento futuro, es decir, quitar el calzado, es la identidad de CUJAE, es decir, de la Universidad de Ciencias Técnicas de La Habana, donde el elemento de este hexágono que representa todo lo que esa universidad intenta transmitirnos, pues en un momento, y me atrevo a decir que es bastante cercano, va a dejar de ser así la marca y se quedará solamente en el isotipo y suprimirá es decir, el texto que lo acompaña. Pero no se puede hacer con los demás. No podemos hacerlo con el Montecristo, porque si quitamos las espadas o quitamos el texto se pierde. No podemos hacerlo con la marca Cuba, porque hay una relación estrecha entre ese triángulo y esa estrella y la palabra Cuba. Tampoco podemos hacerlo con la bandera del Cubana de Aviación que aparece, porque si no es una bandera cubana más, o si no es la palabra cubana. Si tiene que existir en ese modelo de significación una relación estrecha entre el elemento que lo integra, es decir, entre el isotipo y el logotipo. El cuarto modelo de significación es el signo cromático. Y ya dije que en él lo importante es la paleta de colores. Esa paleta es la que nos va a caracterizar e identificar el signo. Y ahí tenemos, para poner nada más que 3 ejemplos, el símbolo de los Juegos Olímpicos. No necesita un texto ni necesita nada más. Solamente esos colores que le están dando una categoría a cada uno de los signos es el que nos está estableciendo la comunicación. Pero lo tenemos también en las tiendas Caracol. Imagínense esa marca, si la ponemos en blanco y negro, pues pierde su efectividad. Las tiendas Caracol no puede prescindir de su color. Así tampoco la revista Sol y Son y el identificativo del son y el sol en rojo para que aludan a la bandera cubana. Es decir, hay elementos donde el color es protagonista. Como ya sabemos, el color es un elemento que nos transmite y nos aporta contenido. Y en este caso lo está haciendo, evidentemente, con la marca. El último modelo de significación es el tipológico, que, como ya dije, lo que establece es un estilo de comunicación. Destaca una identidad que pertenece a un ámbito particular. Y aquí tenemos, por ejemplo, las identidades de los clubes de deporte, de los clubes de fútbol, por ejemplo, de algunas marcas de bebidas y de cerveza. Tenemos el de la Harley Davidson. Tenemos los escudos nacionales de los países. Por ejemplo, en el caso nuestro tenemos el del UJC, que es todo muy cercano a la heráldica, a esa tradición que existe de muchísimos años de representar desde los escudos las identidades propias. Es un estilo particular, un estilo de marca que no es menor que los otros, pero tiene
sus códigos propios. Aquí tenemos, por ejemplo, dos que están bastante, vamos a decir que renovados, que son los identificativos del equipo de béisbol de Las Tunas y de Matanzas, que son muy frescos, son muy juveniles, están más cercanos a nuestro tiempo, pero no dejan de pertenecer a un patrón determinado. Bueno, esto nos lleva a los atributos del signo identificatorio, que podemos verlo desde lo perceptual y lo representacional. Por ejemplo, tenemos la pregnancia, la percepción clara e indudable de una identidad, la cohesión, la memorabilidad y la temporalidad. Y por el otro lado, por lo representativo, podemos tener la síntesis, la adaptación a distintos soportes, los rasgos que lo diferencian, el carácter motivacional de la marca y finalmente las características de la identificación. Vamos a ver el primer atributo, que es la pregnancia y la percepción clara e indudable. La pregnancia, como todos saben, es un principio de la percepción derivado de la teoría gestáltica que nos lleva a entender la forma simple por sobre todo lo demás. Y aquí lo vemos con estas tres identidades: Pencil, que no hay que explicarla, termina en un lápiz; Modern Child, de Luvalin, que es una de las marcas más lindas que se han hecho; y tenemos una que a mí me encanta, que es la de Marina Hemingway, donde la M y la H forman una ola, sí, te identifica que tiene que ver con el mar. Sí, sencillas, pregnantes, recordables. El segundo elemento de estos atributos es la cohesión, que tiene que ver con la manera en que nosotros intentamos organizar la percepción a partir de cómo reconocemos y cómo agrupamos la forma a partir de situaciones y objetos que van a estar estableciéndose. También nos permite ver elementos, comunidades significativas y coherentes, sin ver cosas donde los demás a lo mejor no han visto, porque el cerebro funciona así y nos ayuda a percibir cosas de una mejor manera cuando están asociadas a otras. Aquí tenemos dos marcas, Antártica, y tratamos de ver en esa A un pingüino que nos relaciona con la Antártica. Y el segundo elemento, aunque sea un poco machista, un restaurante mexicano donde la M se ha convertido en el bigote de este supuesto hombre. Hombre mexicano, hombre con sombrero, hombre con esa estructura típica. Vamos a ver ahora la memorabilidad, que no es más que cómo nosotros percibimos y recordamos determinada imagen, determinada marca, determinado atributo sísmico identificatorio. En este caso, recordamos mejor aquellos hechos, situaciones o elementos que nos han captado mejor, sí, que han sido más atrevidos y que nuestra mente ha logrado fijar, ha logrado posicionar. En un signo identificatorio es fundamental entonces la memorabilidad, debiéndose plantear como una huella imborrable. Es decir, un signo debe permanecer, debe perdurar en nuestra mente. Aquí tenemos la imagen de Telesur, que creo que lo dice gráficamente muy bien. Y para resaltar, vamos a recordar la redundancia, tenemos que el sur está en bol para que todavía tenga más fuerza con respecto a la imagen que representa. Es una referencia constante que vamos a estar estableciendo con el emisor, dándole elementos para que nunca olvide lo que estamos haciendo. La temporalidad vamos a tener, para poder ilustrarla, creo que la marca más atemporal de todas, que es la de Coca-Cola. Es una marca del siglo XIX y fíjense cómo no ha cambiado en nada desde que se creó. Aquí tenemos 4 imágenes de diferentes tiempos. Una imagen del propio siglo XIX, una imagen de mediados de los años, de los años 40 o 50 del siglo XX, y 2 imágenes más actuales, incluso una con los nuevos medios, los nuevos tecnológicos, y sigue manteniendo la misma estructura. Es importante que el signo entonces no sea un elemento que cambie constantemente, sino que sea flexible y atemporal para que perdure y permanezca en el tiempo. El otro elemento es la síntesis, del cual hemos hablado bastante. Si la mayor complejidad, es más difícil entonces que pueda ser recordado y que la memoria pueda establecer una relación con todos los elementos que lo integran. Mientras mayor sea la cantidad de colores, de símbolos o de imágenes que posea esta marca, mayor será el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros para recordarlo y para reproducirlo. Y esto es importante, reproducirlo es importante porque cuando uno se sienta y puede hacer, vamos a decir que en un tiempo cualquiera, puede hacer un dibujito, como por ejemplo el de la misma marca del Nike. Eso quiere decir que se fijó en nuestra mente y que ya nosotros lo tenemos posicionado. Eso es lo que tenemos que lograr con las marcas, que no sé por qué razón las marcas cubanas normalmente no es que no sean sintéticas, pero no son memorables, no se recuerdan tan fácilmente. Tendemos, porque parece que es por nuestra historia, por nuestra relación del ADN, somos muy barrocos a la hora de diseñar. Y eso es algo que pesa después en la eficacia de una marca. Esto nos lleva a la adaptación de ese signo a los distintos soportes. Imagínense ustedes, mientras más sencillo y mientras más fácil de recordar, más fácil es de reproducir en miles de soportes. Aquí tenemos 4 o 5 ejemplos de cómo la Nike se ha logrado representar en una pelota, en una etiqueta, en unos zapatos, ¿sí? En unos tenis,
unos snipers, y cómo también puede funcionar sola, porque siempre es importante considerar que los distintos medios ayudan a que esa marca pueda tener vida propia, y las buenas marcas pueden ser trasladadas a múltiples usos y soportes sin que pierda la integridad y el elemento que lo identifica. Eso es otra de las características indispensables que debemos lograr, que debemos buscar. Vamos a ver después los rasgos de diferenciación, que son aquellas características que permiten diferenciar un signo. Porque aunque no deben parecerse, eso es importante, sí deben, vamos a decir, que pertenecer a un grupo, o deben ser elementos que puedan identificar y reconocer rápidamente al sector al que pertenezcan. Aquí vamos a tener 3 marcas que tienen que ver con la música rock: Rolling Stone, Metallica y Dire Straits. Es decir, hay elementos que lo están unificando, aunque no son iguales todos. Esto nos lleva al carácter motivacional. Por ejemplo, un motivo, porque cada marca establece una relación con un motivo, es aquello que impulsa a realizar una acción determinada. Por lo tanto, todo signo identificatorio debe plantearse también ese desafío: transformarse en algo que motive a ese receptor, que impulse su deseo o interés. Y vamos a ver en estas marcas que siempre todas van a tener una ambigüedad, una relación entre 2 elementos, que nos van a hacer sonreír, que nos van si pretenden fijarse en la mente de una manera más rápida, porque los signos pregnantes, memorables, diferentes e ingeniosos son realmente los que motivan y los que perduran. Finalmente, vamos a ver las características de la identidad, que son las que pudieran establecer una ayuda a ese emisor para decodificar, es decir, a esa persona que está recibiendo la información, para decodificar esa marca rápidamente y poder reconocerla dentro de un contexto amplio y determinado. Aquí vamos a ver algunas marcas. Tenemos esta de Tempus, que es un restaurante, evidentemente hay vino, y el vino se está moviendo o se está formando dentro de un reloj de arena. Tenemos Wine Kingdom, donde la parte superior de esta copa termina en las almenas, que nos recuerda un castillo. Tenemos Aerotaxi, evidentemente Aerotaxi termina en una especie de paloma, en una especie de elemento que pudiera significar el movimiento, la velocidad. Y tenemos la antigua marca de UP, que me parece que es más efectiva que la que hay ahora, que todavía no la acabo de coger el gusto, que termina esa P elegantemente en una pluma y te está diciendo, sin que tú comprendas qué significa UP, que tiene que ver con la escritura, bien con el periodismo, con algún tipo de relación con este tipo de arte. Bien, para concluir vamos a ver que el signo identificatorio, como único elemento, no puede reunir todos los conceptos a comunicar, pero tampoco puede tener presente todos los elementos para representar. Recuerden que menos es más, es decir, la síntesis, el poder de la síntesis para una marca, para transmitirnos un mensaje. Y también que lo que comúnmente conocemos como marca, o como isotipo, logotipo, no es solamente eso, es mucho más que un isotipo, que un logotipo, es un estilo, es una manera en que nosotros establecemos una comunicación, es un principio, es una representación visual que un emisor, a través de este elemento, va a establecer un mensaje que nos va a llegar a nosotros, que nos va a seducir y que nos va a permitir actuar en consecuencia. Bueno amigos, espero que el tema de hoy les haya resultado interesante, les haya motivado, les permita a ustedes conocer, comprender algo más del diseño de comunicación visual y los embulle a seguir buscando, a seguir leyendo, a seguir estudiando, que al final es lo que yo pretendo. Nos vamos a ver la semana próxima en el último programa de este primer ciclo de diseño y comunicación visual. Como siempre les digo, traten de no salir de casa, usen el nasobuco y mantengan la distancia social. Y hasta la semana próxima en que nos vamos a ver.